Salón Turquesa de Mall del Sol, en la zona de Portela. Boletos a la venta en la isla de información del piso 2 de Mall del Sol. O escríbenos al WhatsApp 099-177-4003. Al rescate del libro de Noel, para disfrutarlo en familia. Compra tus entradas hoy. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. I99 presenta Diálogo Segunda Emisión, un noticiero con información, opinión y entrevistas. Bienvenidos a Diálogo Segunda Emisión a través de I99, viernes 12 de diciembre de 2025. Los saluda Wendy Quinde junto a mis compañeros. Está en la plataforma Roberto Gómez y aquí en los micrófonos conmigo Alberto Franco, en la parte operativa está Luis Ibarra y por supuesto en las redes sociales nuestro compañero Nicolás Martínez. Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Wendy. ¿Qué tal a ti? ¿Qué tal a ustedes, amigos que nos acompañan como todos los días en su hora de almuerzo o quienes están transitando a esta hora por las calles de Guayaquil, de la provincia y del país? Gracias tráfico, por acompañarnos. Harto tráfico está terrible. A toda hora y por todos lados. Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Alberto. Por supuesto, también qué bueno poder conversar contigo y a todos los amigos que nos acompañan aquí en I99. Como todos los días, un gusto poder estar con ustedes, conversar con ustedes a través de los invitados que nos vamos a informar y tener un buen día también. Un abrazo, Wendy. Y alguien que estaba en el tráfico también atascado, pero bueno, siempre tiene esa deferencia con nosotros de atendernos y en todo momento estar conectados y darnos sus impresiones de las diferentes situaciones que se dan en el país, es Rodrigo Gómez de la Torre, desde la capital ecuatoriana. ¿Cómo está, mi querido Rodrigo? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Alberto, Roberto. Siempre grato saludarles. Perfecto. Vamos a arrancar entonces la entrevista con Rodrigo, mi querido Alberto. Empezamos, por favor. Muchas gracias, Wendy. Rodrigo, muy buenas tardes. Alberto Franco lo saluda. Rodrigo, siempre ha sido para mí una inquietud cuando sabemos de que el futuro del país realmente tiene que estar en el lado agrícola, porque el Ecuador es un país esencialmente agrícola por su calidad de tierras, etcétera. Pero, ¿cómo lidian los agricultores con el resultado de la reforma agraria que se dio desde 1970 y en el que se retació la tierra y se hizo pedazos y dejaron de haber las extensiones usufructuables como empresa, como negocio, para quedar en pedazos de 3, 2, 1 media hectárea? Ay, Alberto, comienzas quitándome el piso. A ver, te puedo decir francamente, la reforma agraria que se dieron en las épocas de los 60s y 70s, en el mundo entero, ninguna reforma agraria funcionó, y hay 3 excepciones a medias. 2 que son Japón y Taiwán. Curiosamente son islas donde obviamente no había mucho donde poder tomar decisiones, había una población y había una extensión extremadamente limitada. Y la otra reforma agraria que es muy interesante, que es la que llevó Dinamarca, que es una reforma agraria que, a diferencia del resto de reformas agrarias, de las cuales, como ratifico, todas fallaron en el mundo entero, que las lideraban los gobiernos, Dinamarca fue una reforma agraria de cierta manera liderada por el sector privado, por los mismos terratenientes que entregaron parte de su tierra vendida a precio preferencial a sus colaboradores, pero articularon la producción para que la gente que compraba producía, y con esa plata que se vendió la tierra se constituía la industria que permitía captar esa producción y acceder a los mercados. Decisión 100% privada, la única reforma que en los análisis y estudios que se han hecho en el mundo realmente se la puede considerar como una reforma que funcionó y aportó a la producción, a la productividad y a la mejora del sector agropecuario. El retaseo de tierra nunca ha sido útil, y de hecho estas intervenciones de los gobiernos al sector agrícola, que ya de por sí, y ratifico tu término,
cómo lidian ustedes, que ya nosotros de por sí tenemos que lidiar con el clima, sean inundaciones, sean sequías, sean heladas, sea lo que fuese. Además, tener que lidiar con el político de turno que a través de buenismos que los imponen en leyes quieren cambiar las realidades del mercado. Todavía no he leído una ley que plantee un régimen de lluvias o de sequías adecuado, pero no me sorprendería que ya mismo llegue. Rodrigo, mantengo la curiosidad básica de que al existir pedazos, parcelas de tierras de media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, ¿cómo se puede llegar a una producción? Diga usted en una zona X, ¿cómo se puede llegar a la producción de grandes cantidades de maracuyá, de grandes cantidades de pitahaya, si los alrededores están parcelizados, están pedaceados? ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo los agricultores A, B, C, D en variedades, en calidad de cultivo, método de cultivo, mano de obra, costos, etcétera, para lograr que el Ecuador sea un país realmente exportador? A ver, ¿cómo ponerse de acuerdo? No es fácil, pero evidentemente quien pone de acuerdo a la fase primaria es o el que está exportando en producto crudo o el que industrializa. Y eso hay que ser francos. No vamos a creer que los productores de banano, cuyo hectareaje promedio está en 25 hectáreas, individualmente llenan el mercado mundial. El caso, tal vez un caso excepcional e interesante, es el caso de las flores, donde el productor también es el empacador y en gran medida es el exportador, pero todos están de alguna manera articulando para llegar a mercados y cubrir necesidades. Y cuando vemos cacao, cuando vemos pitahaya, cuando vemos brócoli, cuando vemos banano, cuando vemos plátano, cuando vemos todos los productos, tienen características similares. Van consolidando economías de escala que les permite ser competitivos, y la otra, van articulándose directamente con el mercado. Caso contrario, la cosa no funciona. Unos son extremadamente diferenciadores. Entonces puedes acceder a nichos de mercado muy puntuales. Esas son las alternativas que tenemos, pero a mí, que yo cada que leo algún proyecto de ley de estos que van a solucionar el problema agrario, me preocupa. Y la otra cosa que preocupa es cuando tú tienes esta posición de los gobiernos nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales, de crear asociaciones para entregar prebendas, ¿ya? Que son prebendas de carácter político clientelar más que técnicas productivas. Y yo creo que más bien el agro debe comenzar a trabajar en mejoras técnico-productivas apuntando a mercados. Y esa es una responsabilidad, a mi criterio, desde el sector productivo, donde sí le podríamos decir al gobierno, al que sea, libérenos la información climática. Apóyenos con información de cómo están los mercados utilizando todas las oficinas comerciales. Facilitemos el tema de tramitología para poder acceder a mercados y reconocer que cuando hablamos de acuerdos comerciales, que ha sido una política estable de los últimos, me atrevería a decir, los últimos 10 años sostenida, el acuerdo comercial implica intercambio comercial. O sea, estamos pensando en vender hacia afuera, pero eso también va a generar que nos entre producto. Entonces, la agenda de competitividad es fundamental para sostener la producción. De ahí, los pequeños productores sobrevivimos y supervivimos de acuerdo a nuestras fuerzas, características, y demostrando que el sector agrícola probablemente, y en el mundo entero, es el sector más resiliente que hay, porque está lidiando con clima y con factores que no podemos controlar. Entre otros factores, el factor humano, que es tan difícil de tratar, no solo a nivel de trabajador, a nivel de empleado, sino también a nivel del vecino envidioso o el que al frente mira que el río lo está favoreciendo más a usted. Por mi parte, muchas gracias, Rodrigo. Le doy el paso a Roberto.
¿Qué tal? Alberto, gracias. Rodrigo, gusto saludarte. Roberto Gómez te habla. Qué bueno poder saber de ti hace algún tiempo que no estás aquí en el espacio nuestro. Siempre se te extraña. Y se vienen cosas, ¿no? El año que viene. ¿Cómo se ve el año que viene? ¿Es igual de complicado en términos de lo que se puede confiar o no? O digamos, ¿es igual de beneficioso en términos de lo que se puede confiar o no en la buena actitud, intenciones del gobierno? ¿O hay algo que particularmente el sector privado esté diciendo, miren, cómo es la posición? De aquí en adelante nosotros vamos igual a salir a pesar de los problemas, a pesar de la inseguridad. ¿Hay positivismo o hay no nos toca más que agachar el hombro y empujar? ¿Cuál es el equilibrio ahí, Rodrigo? Gusto saludarte. Siempre grato saludarte de igual manera, Roberto. A ver, como mencioné, el sector agrario particularmente o agroalimentario, y eso creo que es un tema que debemos estructurarlo más a fondo, porque es la producción, el acopio, la industria, el transporte, el comercio, hasta llegar al consumidor final. Hemos sido muy resilientes y muy duros siempre, ¿ya? Creo que en este gobierno lo que ha habido dos efectos puntuales muy complejos, en cierta medida, pero han permitido poner en cierta forma en orden algunos temas de la caja fiscal, que era la eliminación de la distorsión de los subsidios, que no se ha eliminado, pero se han reducido sustancialmente, diésel, gasolinas y otros. Y el otro aspecto, el tema del IVA, que sí golpeó, pero no fue el impacto que todo el mundo, el impacto apocalíptico que todo el mundo esperaba. Con esas dos cosas, el gobierno evitó poner los famosos, bueno, aunque sí también hubieron, pero ciertos impuestos muy transversales del típico de por una sola vez, pero ya iríamos para la cuarta o quinta vez, o el muy dañino y perjudicial impuesto al patrimonio que tuvimos en un momento, y entender que en el caso de las tierras productivas, el impuesto al patrimonio ya está pagando varios impuestos más, porque también estás pagando el impuesto al predio rústico y estás pagando el impuesto al ahorro y estás generando un impuesto, o sea, es el peor impuesto que puedes poner, porque realmente te quita y te roba liquidez, y creo que el término es te roba liquidez. Entonces, en este caso el gobierno, a pesar del incremento del IVA y estos pequeños impactos que hubo hacia ciertos grupos económicos, hemos tenido una relativa estabilidad tributaria. Con los antecedentes del IVA y del diésel, esperaríamos que esa estabilidad tributaria más bien se mantenga para el 2026. Creo que eso sería fundamental. El otro aspecto han sido, tuvimos un año 2024 muy duro en términos climáticos, pero mucho más duro en las zonas en las zonas donde están las hidroeléctricas. Ahora hay que ver que este 2026 que viene, el 25 ha sido extremadamente generoso con el Ecuador San Pedro, y el 2026 pues más bien se ajusten los temas de las termoeléctricas para, en el caso de que San Pedro no esté tan generoso, no tener conflictos. El impacto de la falta de energía eléctrica sí fue muy grave el 24, pero el 25 creo que ha sido un año, primero de rebote, y segundo, como digo, donde no se le ha metido mucha mano al sector privado, y eso ha demostrado que cuando no le molestan puede producir más y mejor. Y vemos un crecimiento en agroexportaciones, vemos un crecimiento en volúmenes, porque también hay factor precio, y el precio es coyuntural. Lo que sí se viene un año complejo es por el tema petrolero, ya que en lo que es producción petrolera no hay buenos augurios de los trabajos que se han hecho o no se han hecho en Petroecuador y las privadas, y el precio sigue con una ligera tendencia hacia la baja. Sí. Entonces, el gobierno creo que va a tener que ver cómo ser creativo sin complicarle la vida al privado. Si le complica la vida al privado, el negro por venir. Como tú lo comentas, y no creo que dentro de lo que me has comentado tocas varios puntos, pero dos que quisiera destacar, que son el primero, el IVA, que siempre es complicado porque resta liquidez, pero es el impuesto menos distorsionador. Yo creo que no hay como decir pero cuando uno habla de impuestos, sin embargo, cabe recalcar que es el menos distorsionador, lo cual se reafirma
en el tema también de lo del diésel, los subsidios, ¿no? Que se logró sacar una política pública muy complicada y complicó el país un buen tiempo, pero son dos cosas que el gobierno ha logrado hacer, que la gente habló, a pesar de eso has podido salir adelante, y que ojalá que no sea solamente el rebote de este año, sino que se mantenga la vía del año que viene. Una última inquietud, quizás lo podemos responder de una manera corta, para pasar la palabra a Wendy, quizás tiene alguna otra inquietud rapidito, o el tiempo bueno que nos dé la entrevista, tiene que ver con lo de los salarios. Se quería subir, se hubiera estado ya en $500 el salario básico, si hubiera continuado el gobierno anterior, el gobierno del presidente Lasso, que fue su propuesta y le estaba cumpliendo, ¿no? Independientemente del impacto que se tenga, fue una propuesta que le estaba cumpliendo. En ese sentido, pues, los empleadores están esperando que no se llegue a eso, los trabajadores están esperando que se suba a eso. ¿Cómo está ahí el tema? ¿Qué puedes decirnos al respecto? ¿Es la misma historia de todos los años? ¿El gobierno decide y todo el mundo se queda inconforme o qué? A ver, en buena medida es la misma película de todos los años, cambiando algunos de los actores. El sector trabajador planteó inicialmente 105, bajó a 29 y ahorita está en 20. El sector empleador creo que está haciendo fórmulas. Yo personalmente no soy amigo de los incrementos salariales por incrementar. Creo que debe ir ajustado a una inflación real, no más allá de eso, porque cuando tú incrementas en exceso el salario, tú frenas la contratación. Y tú has mencionado el gobierno de Guillermo. Guillermo, a quien le tengo gran aprecio, y a su ministro de Trabajo también. Pero estos dos incrementos de 25 cada año no generaron más empleo. Entonces, lo que nosotros necesitamos trabajar y tratar ya no es un tema solamente salarial. Tenemos de los salarios más altos de la región y más bien lo que necesitamos hacer es trabajar en mecanismos de empleabilidad, reconociendo que la relación laboral en este siglo XXI es muy distinta a la relación laboral que se tenía a inicios del siglo XX o finales del siglo XIX. El trabajo es mucho más dinámico y mucho más flexible. Y yo creo que el ministro debería enfocarse en esa línea más que seguir empujando alzas salariales que terminan siendo más de tinte político que de tinte técnico, o disfrazadas de tecnicidad también. Muchísimas gracias. Muy claro, muy argumentado como siempre. Es un gusto poder conversar contigo, escucharte. Ojalá pronto nos podamos ver, Rodrigo. Y le paso la palabra a Wendy, que está en los estudios principales. Gracias, Roberto. Sí, justamente por ahí iba mi pregunta, Rodrigo. Si el tema del incremento salarial, el que fuere, no lo sabemos todavía, se pudiera sostener y mantener en el próximo año, en los próximos años, y que esto a la larga, como bien lo dice usted, una realidad inflacionaria, no implicaría en mediano tiempo, el próximo año, el tema de la reducción de plazas de trabajo también, porque hay trabajos que se están haciendo de manera remota, y viene el empleador y dice, pero yo no te puedo pagar con todos los beneficios, yo no te puedo pagar esto, es lo que te puedo pagar, que es el tema de por horas, que sí se lo hace en el país. Y hay gente que lo hace y te dice, ¿sabes qué? Factúrame y te pago por lo que me has hecho y muchas gracias, chao. Pero, y de esa manera algunos trabajos sí se pueden mantener, pero hay otros que no se pueden mantener. Cuando tienes que contratar a alguien que te trabaje 8 horas, las 40 horas semanales, y con todos los beneficios, bla, 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 bla. ¿Se podría mantener o habría este riesgo de reducción? Porque regresión de derechos no hay, pues no. A ver, Wendy, te respondo con cifras reales, ¿ya? Y cifras publicadas por el INEC. Junio, julio y agosto, el INEC hace referencia a un incremento de empleo pleno, ¿ya? Y hace un incremento de más de 100,000 puestos de trabajo. Particularmente las cifras que tengo en la memoria son las de junio a julio, 92,000 puestos de empleo. Ahora nos vamos al otro lado de la tortilla. El INEC te da las cifras de acuerdo a la encuesta de empleo, pero también el INEC te da las cifras de lo que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y cuando tú cotejas en los mismos periodos las cifras, tú ves que de junio a julio, la cifra de nuevos afiliados al IES incrementa
en lugar de 92,000, solamente en 4,000. Y luego, cuando pasas de julio a agosto, ves que el ENEMDU, la cifra de la encuesta sube, pero la cifra del IES se reduce nuevamente. Lo que tú estás diciendo es la pura y neta verdad. Estamos creciendo en un empleo, pero no un empleo que también tenga todos los plenos derechos como exige la norma, y se están buscando otros mecanismos. Así es. La realidad es que cuando tú tienes el empleo pleno es el 35%, 36% de la población económicamente activa. Ni siquiera hablo de la población en edad de trabajar, que le reduce mucho más. Pero cuando hablas del incremento de la remuneración básica unificada, solo estás hablando de un beneficio a unas 400, 500 mil personas, que son más o menos el 15% de ese 35 o 36%. Entonces, lo que sí se requiere, al igual que en todo lado, que los que creemos por lo menos en el libre mercado, es que haya una empleabilidad real. Hay empresas de un sector que pueden subir más y que probablemente ya están pagando más, y por eso están en el 85% de gente que recibe por sobre el básico. Pero hay otras empresas o emprendimientos pequeños que con suerte pueden sostenerse, y es la razón por la cual, siendo el Ecuador un país con altísimo número de emprendedores, es un país donde el emprendimiento primario, los primeros emprendimientos no son generadores de empleo pleno. Exactamente, no se mantienen más allá de 3, máximo 5 años, y eso ya de acuerdo a un estudio se lo mencionó. O sea, el emprendimiento debería crecer y generar más plazas de trabajo, pero muchos se mantienen como están, si es que llegan a los 3 o 5 años, y máximo crecerán, qué sé yo, con 2 o 3 empleados más, pero no son aquellos, no todos los emprendimientos llegan a formarse o a ser grandes empresas generadoras de plazas de trabajo, que es lo que se pretendería, pero no llega a darse esa situación. Y Wendy, te puedo dar una mala noticia, de acuerdo a las cifras que yo he visto. Hoy día ya no me voy a infartar. El 85% de los emprendimientos, y no te infartes, no llegan al año y medio, peor aún a los 3. De hecho, para allá, cuando llegaste a los 3 años, ya tienes algo más consolidado donde puedes pensar en contratar a alguien más. Bueno, ya viste, me dejaron por fe y ahora me dan una mala noticia. Estamos mal así. Gracias, mi querido Rodrigo, por haber estado con nosotros. Vamos a seguir conversando en los próximos días. Hay mucho que conversar todavía. Te mando un abrazo, amigo. Fuerte abrazo para ti, Wendy, para ti, Alberto, y para ti, Roberto. Ahí está. Nos vamos entonces. Nos vamos. Será hasta el día lunes al mediodía conmigo. ¿Y ustedes? Hasta las 17:30 en Diálogo de la Tarde. Están todos cordialmente invitados y como siempre continúen con nuestra buena programación. Perfecto. Gracias, Wendy. Hasta el día lunes. Y 99 presentó Diálogo Segunda Emisión. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Los rumores son ciertos. Se viene la feria más importante de fuegos artificiales en Guayaquil. Pyrotechnic AZ Fireworks te invita a vivir la magia de las luces en la explanada del Estadio Monumental. Sí, tenemos una cita del 15 al 31 de diciembre para disfrutar de una experiencia mágica, sorprendente y simplemente inolvidable. No te quedes fuera. Ven con tu familia, con tus amigos y déjate envolver por el brillo, el color y la emoción. La feria de Pyrotechnics AZ Fireworks te espera. Ecuador es un país de luchadores. Somos gente con convicción al trabajo y fe en el futuro. Por eso en Banco Manaví queremos ser parte del crecimiento de los ecuatorianos y estamos dispuestos a trabajar junto a ti para lograrlo. Viviendo con ilusión voy, con Banco Manaví más fuerte soy, creyendo en mi visión, hoy camino hacia un futuro mejor. Banco Manaví, todo lo
lo que quieres. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como